Es considerado en la actualidad como la ciudad capital de Grecia. Es considerado como uno de los países con la historia más rica e influyente de todo occidente del continente europeo. La ciudad de Atenas se ubica al sureste de Grecia, específicamente en la península de Ática, y siempre ha sido considerado el mayor centro cultural de la ciudad y la más importante de ese país. Sin mencionar también que es la más poblada. Desde las épocas antiguas, Atenas es la ciudad con mayor poder político y económico. Los atenienses fueron producto de varias corrientes pacíficas de inmigrantes. Atenas. Su nombre fue elegido tras un concurso entre dioses, quien la ganó Atenea, la diosa de la sabiduría. Fue bautizada por su protectora Atenea, quien disputó con Poseidón por ser el símbolo de la ciudad. Atenea es la ciudad más antigua del mundo. Este lugar es el centro económico, político y cultural del país. Según la historia, la cultura ateniense es la base de todos los europeos. Bueno, acá seguimos hablando sobre Atenas en el periodo helenístico. Como vemos en la imagen, él es Alejandro de Magno, quien no dio tiempo a la ciudad de Atenas para sublevarse. Ahora, tras la muerte de Alejandro, se inició el llamado periodo helenístico. En el siglo II se instauró la tutela de Roma. En el año 146 a.C., los romanos incorporaron a Atenas a su imperio. A pesar de esto, Atenas continuó siendo el polo intelectual de este periodo. Aunque Atenas pasó de depender de Roma, en lo cultural fue Atenas la que conquistó Roma. La Edad Media. Durante este periodo no se habló mucho de Atenas. En 1147, la ciudad fue saqueada por los romanos de Sicilia. Tras la toma de Constantinopla por los cruzados, en 1205 se convirtió en capital del ducado de Atenas. Entre los siglos 8 y 15, la ciudad cambió de manos varias veces hasta que en 1456 fue ocupada por los turcos de Mohamed II y sus iglesias fueron convertidas en mezquitas. La Edad Moderna. En 1687 pasó a manos venecianas. Durante su ocupación se produjo la explotación de un polvorín turco que destruyó el Partenón. Y un año después, Atenas volvió a dominio turco. En 1832 se creó un protectorado por las potencias occidentales y se proclamó de Grecia a Otón, hijo de Luis de Baviera. El 18 de septiembre de 1835, Atenas se convirtió en la capital del Reino de Grecia. En 1981 pasó a formar parte de la Unión Europea y en 2001 se convirtió en miembro del euro, la incorporación a la Unión Europea y los Juegos Olímpicos de 2004. Impulsaron grandes obras de infraestructuras. Ahora, como vemos en la imagen, ahí vemos cómo fueron los primeros Juegos Olímpicos en Grecia, Atenas. La educación en Atenas. El Estado era el regulador de la educación, por lo cual ellos tenían la ideal de formar al ser humano corporal e intelectualmente. Los varones tenían derecho a la educación, mientras que las niñas solamente se dedicaban a coser, a tocar un instrumento y a quedarse en sus casas. Los niños a superar la edad de 7 años eran enviados a unas escuelas privadas, en las cuales iban acompañados con unos esclavos llamados pedagogo o conductor de niños. En la escuela se le preparaba todos los conocimientos que le iban a servir durante toda su vida, uno de los cuales fue cantar, leer, escribir y recitar pequeños fragmentos de la Ilíada y la Odisea. Ya a los 14 años ellos se iban al campo de la gimnasia, en la cual habían maestros especializados para poder fortalecer su cuerpo y desarrollarse armoniosamente. Entre los 18 y 20 años ellos cumplían el servicio militar. Luego ellos eran encargados de realizar vigilancias a los distritos rurales y montar guardia a las fortalezas.
Ya al haber cumplido su servicio militar, realizaban un juramento con las siguientes palabras: me someteré a las leyes y obedeceré las órdenes de los magistrados. Y si alguien quiere destruir las leyes, no lo toleraré. Si no, combatiré para defenderlas, solo o con todos. Atenas en la actualidad. Varios miles de años de historia contemplan la ciudad, en las cuales en los tiempos de ahora aún siguen quedando algunos sitios arqueológicos. Y también existen museos. Voy a hablar sobre dos representantes, Policleto y el maestro de Pilón. Policleto fue un escultor griego del periodo clásico alto. Nació en Sicyon o Argos. Ageladas de Argos fue su maestro, quien le enseñó el arte de la escultura. Este personaje también fue maestro de Fidias y Mirón, dos importantes escultores de esta época. Casi todas las obras de Policleto fueron hechas de bronce. Policleto también hizo un trabajo teórico que lo llamó el canon de Policleto. En este trata de referirse a las proporciones perfectas o ideales del cuerpo humano y se refiere a las relaciones armoniosas entre las distancias partes de la figura humana. El canon, la palabra canon proviene de la palabra griega canon y que significa medida, regla o ley. Para probar su teoría, Policleto creó una heroica estatua de bronce de Aquiles. Tristemente esta estatua fue destruida, pero como era de aplicación conocida, muchos escultores la rehicieron. Una de sus obras más importantes fue el Doriforo. Esta obra es un hombre desnudo de bronce que representa a un joven lancero que hoy sería como un lanzador de jabalina. Se cree que fue hecho del 450 al 440 a.C. Esta escultura midió entre 2.12 metros de altura. Otra de sus esculturas más importantes fue Diadumeno. Esta escultura realizada por Policleto en la década del 440 y 430 a.C. Según Plinius, se muestra a un atleta poniéndose la diadema del triunfo. Esta escultura mide alrededor de 1,86 metros de altura. Según el canon de Policleto, esta sería la altura perfecta, que vendrían a ser 7 cabezas. Ahora les voy a hablar sobre otro representante, que es el maestro de Pilón. Este fue un antiguo pintor de vasos griegos que estuvo activo alrededor del 760 y 750 a.C. Él trabajó en Atenas, donde él y su taller produjeron grandes vasos funerarios para las inhumaciones del cementerio de Pilón, de donde proviene su nombre, a falta de conocer su nombre verdadero. Su trabajo pertenece a la etapa más tardía del estilo geométrico, y sus vajillas que llevaban a medir hasta 1,60 m de altura. Se les utilizaba intencionalmente haciéndoles un agujero en el fondo para servir como lápidas de las tumbas aristócratas. Si no, servían como recipientes de libaciones. Su estilo se caracteriza por el uso de frisos continuos en la decoración de los vasos. Entre bandas de motivos geométricos se encontraba una o dos bandas centradas, encajaba entre las asas, y como tales cerámicas funerarias, estas eran decoradas con la representación de las escenas de
del duelo de la persona fallecida, o escenas de desfiles de carros de guerra, de caballos de guerra y los guerreros. Las figuras son muy esquemáticas, con torsos triangulares, largas piernas y un punto como cabeza, con una ligera barbilla. Como tercer representante tenemos a Fidas. Acerca de Fidas no se le conoce exactamente la fecha de su nacimiento, pero sí se asegura que vivió en Atenas en el tiempo de Pericles, quien fue su protector y amigo. Fue uno de los más importantes escultores de Grecia, siendo reconocido por las personas de aquella época. También actuó de arquitecto, de grabador y pintor. Como cuarto representante tenemos el pintor de Brigos, un artista de figuras rojas del periodo arcaico tardío, considerado el más importante pintor de vasos de su tiempo. También se le considera como un artista prolífico. Como quinto representante tenemos a Praxíteles, uno de los escultores más famosos de la antigua Grecia, que se dio entre el periodo clásico tardío y el periodo helenístico del arte griego. Fue muy conocido por sus obras de menor escala de temas femeninos, en donde se resalta al Hermes con el niño Dioniso y su Afrodita de Cenido. Lo importante del arte en Atenas fueron sus edificios emblemáticos. Fue la ciudad de los grandes artistas y escritores, donde se encuentra en él un palacio de la época micénica que se edificaron durante la época de Pericles. Aquí les dejamos algunos de estos edificios tan emblemáticos. La Acrópolis estaba precedida de los Propileos, un monumento vestíbulo construido por el arquitecto Mnesicles, quien combinó en él por primera vez columnas de diferentes estilos. Junto a los Propileos se encuentra un pequeño templo de la diosa Atenea, creado en el siglo V a.C. para conmemorar el triunfo de los atenienses sobre los persas. Antiguamente en la entrada había una estatua de 9 metros de la diosa Atenea Promacos, realizada por Fidias, el escultor más famoso de Atenas. Actualmente lo primero que se ve y lo que asombra al visitante es el Pantenón, principal escultura de Acrópolis y obra cumbre del arte clásico. Tardó 15 años en construirse, completamente de mármol, salvo el techo de madera, y tenía frisos y frontones de diferentes colores. Característica de Atenas: fue un gobierno democrático, civil y liberal, así como también conoció diferentes formas de gobierno, como la monarquía, oligarquía y tiranía, y se distinguían como clases sociales ciudadanos, metecos y esclavos, y se distinguen diferentes legisladores como Solón, Clístenes y Pericles. El sistema educativo estaba muy desarrollado y enfocaba a las artes, ciencias y letras. El sistema de leyes estaba muy desarrollado y se encontraba escrito. Fue un pueblo fundado por los jonios. Se encontraban en la región más cercana a la costa y está situada en la región de Acrópolis, de Atenas. Era la capital de Grecia. Fue la ciudad más poblada y más grande de toda Grecia. La mayoría de casas fueron construidas por ladrillo de barro. En sí era una característica muy diferente a otras, como sobresaliendo con los materiales que eran fáciles de encontrarse. El clima es seco y semiárido. Su función y su fundación dada del año 1400 años a.C. y sus dimensiones son de 69.5 metros de largo, 31 de ancho y 10.93 de alto. Los naos estaban divididos en 3 estancias para cobijar en su interior a la estatua de Atenas, Crecops y Erecto, y así como también el mármol fue lo único utilizado en sus construcciones. Incluso las tejas eran de techo de 2 aguas. Los nuevos aportes del arte en Atenas. La capital griega no deja de reinventarse. Por eso, más allá de pisar los escenarios en los que en el primer milenio a.C. florecieron las grandes artes y la democracia, se brinda para descubrir esos otros lugares de esta caótica ciudad mediterránea que la llenan de vida. Aquí empezamos a conocer lo nuevo.
El Museo de la Acrópolis. Acero, vidrio, hormigón blanco, mármol y mucha luz definen el gran lugar del museo, que desde el 2009 acapara gran parte de la atención en la capital de Grecia. Todo para resaltar en sus 3 plantas las más de 4.000 piezas que se exponen en él, pertenecientes a los diferentes monumentos de las montañas sagradas de Acrópolis, perteneciente al arte de Atenas. Ahora bien, hablaremos de Tecnópolis, una antigua fábrica de gas a mediados del siglo XIX, quien acoge hoy uno de los focos de cultura más importantes de la moderna Atenas. Se llama Tecnópolis y es un polivalente centro cultural en el barrio de moda de Gazi, donde puedes encontrar exposiciones multimedia, conciertos y festivales. Ya, yo voy a hablar sobre las conclusiones en el arte de Atenas. En el arte de Atenas se puede apreciar en cada uno de sus periodos que envuelve todo tipo de actitudes, desde lo evasivo a lo refinado, desde la búsqueda de la variación a la representación de todos los estados. En el arte de Atenas también crearon un arte tan destacado, ya que el resultado de muchos elementos diferentes de varios pueblos que ellos heredaron, asimilaron, unieron y perfeccionaron a lo largo del tiempo, infundiéndole un nuevo carácter más perfecto. El arte de Atenas pertenecía al pueblo en general, ya que fue en el mismo que se encargó de desarrollarlo. Ha fascinado debido a su carácter de belleza y armonía, con presencia de movimiento en todas sus obras. Destaca sobre otras artes de distintas culturas. En el arte de Atenas también se habla bastante sobre las esculturas.